Muy buenas tardes, como todos los días a las 5:30, a esta hora de la tarde, valga la redundancia, nos debemos encontrar a través de este ejercicio periodístico junto a Fabricio Vela, con todos los acontecimientos de la jornada del día de hoy. El día de ayer se nos quedó mucho en el tintero, pero el día de hoy hay demasiada información para conversar. El día de hoy promete ser un programón, así que no se lo vaya a perder. Si por ahí tiene algunos amigos que les encanta estar bien informados, este es el lugar. Este es el lugar, definitivamente. A esta hora de la tarde saludo con camiseta amarilla, aunque ella No, me dijo no, que no es amarilla, sino es otro tono, al es otro señor tono, Fabricio Vela. es otro tono, es otro tono. Pero yo, a ver, yo no reniego del amarillo, querido José Antonio, amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen. De hecho, casi todas mis camisetas de la tricolor de la selección son amarillas. Tengo por ahí una negra que salió en algún año, una negra bien chévere que me gusta, y tengo la azul. Pero no reniego del amarillo, más allá de que soy emelexista y bien emelexista. Así que saludos cordiales. No se sugestione por el color o como dice la canción, cuidado se me pone amarillo. Hay mucho para comentar el Ahora, día de hoy. ¿Ah? tú no eres de esos hinchas que quema camisetas del otro equipo, y No, no, que no, no. siempre con mucho respeto, ¿no? Sí. Además, como amante del fútbol, y una de las cosas que siempre he admirado del Fabri como hincha, yo lo he encontrado a veces en el estadio yendo a ver jugar a equipos que no son el de él, simplemente porque le gusta el fútbol. ¿Sabes cuál fue el último partido que vi? En el ¿Cuál? estadio. Liga ¿Cuál? Barcelona. Liga Barcelona. Liga Barcelona. Ese ¿Y fue el cuándo último. lo volverás a ver? Eso es No lo que no sé. me deja. Yo espero que sea rápido porque realmente extraño el fútbol. Ya dicen que está por volver la Bundesliga de Alemania. La Liga Premier Inglesa está preparando algunos protocolos. Lo que es cierto es que la Bundesliga de Alemania ya está por regresar. No soy muy afín a la Bundesliga. Digamos, me gustan los partidos del Bayern de Múnich, del Borussia Dortmund, pero no es que le sigo como a la Premier, ¿no? Mi liga favorita es la Premier. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero a mí me encanta el fútbol, es una de las cosas que lamentablemente hemos tenido que dejar durante estos 51 días. Pero yo te decía, el último partido que vi fue en Casablanca, siendo melexista, quise ir al partido entre Liga y Barcelona. Estuve a punto de ver la hazaña del ídolo, como le dicen popularmente, No. Ah, ese partido fue. hasta que Alemán se come el penal y luego viene el 2-1 de Liga. Eso se lo van a recordar toda la vida, el pobre alemán. Oye, yo quiero bueno, empezar saludando a mucha gente que a esta hora se va conectando ya. He visto a muchas personas que te siguen en la mañana y nos siguen en la tarde, este, agradecidos, ¿no? Agradecidos con una audiencia, digamos, porque una cosa es ver de vez en cuando un espacio, como lo hacemos quizás nosotros, como lo hace mucha gente, y otra muy diferente es personas que tienen su preferencia por algunos productos comunicacionales y se enganchan casi siempre, ¿no? Y eso es destacable, ¿no? Yadi Patti, por ejemplo, yo siempre la veo muy activa en las redes, en la mañana y en la tarde, A veces se ¿no? enoja, ¿no? A veces se enoja. Bueno, tiene toda la razón. Todo el mundo tiene la razón a enojarse y a portarse. Con tal de que, digamos, yo soy muy abierto. A veces intento no leer porque yo soy recontra emocional, ¿no? Entonces, a mí, yo no sé, digamos, yo a veces veo un tuit del presidente y veo a veces, me meto a los comentarios, ¿no? Y claro, tú ves unos comentarios desalmados. Yo no podría, digamos, liderar un equipo con una cantidad de mensajes así tan duros, ¿no? Tan duros. Ciertamente hay muchos que pertenecen a grupos de troles y todo lo demás, pero también hay muchos que son de gente que tienen sus seguidores y opinan, ¿no? Pero en todo caso, a mí sí me afecta esa clase de comentarios porque, digamos, uno no ejerce esta profesión para que le digan cosas bonitas, no, ni que le digan cosas feas tampoco, pero que, digamos, a veces se meten con las personas, con la esposa, con la familia, con el papá, con el... No, digamos, yo creo que al final del día el periodista lo que hace es hacer un trabajo que puede equivocarse, como todos,
y que cuando la crítica es con altura y con respeto, bienvenida, siempre bienvenida. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Digamos que yo soy bastante más activo que tú en las redes. Soy tuitero, me gusta tuitear, genero información, genero opinión. Cuando genero opinión es mi opinión y a mí nadie me va a cambiar mi opinión, como yo tampoco pretendo cambiar la opinión de quien me sigue. Y quien me sigue obviamente tiene legítimo derecho de tener una posición, de cuestionarme, de suscribirme o de criticarme. Eso es parte de la libertad de expresión. Pero digo, luego de cierto tiempo, ¿no? Y tomando en cuenta que, por ejemplo, el año pasado, y esto lo he señalado en varias ocasiones, en lo personal fue un año que tuvo sus matices. Yo creo que fue un año de mucho posicionamiento público y eso agradezco a la gente que me sigue. Yo creo que la gente, las personas que me siguen desde hace mucho tiempo y aquellos que se han venido sumando en los últimos tiempos, tanto a seguirme en las redes sociales cuanto a escucharme en las mañanas en el espacio de Majestad y este espacio que lo estrenamos hace un mes aproximadamente con José Antonio en Zoom al Día. Creo que una de las cosas que siento que se valora es el mínimo de coherencia que uno tiene. Y esa coherencia está marcada porque yo cuando comento o cuando opino lo hago desde la convicción muy propia de mi forma de pensar y procuro no adaptarme a las condiciones. Yo recuerdo, por ejemplo, José Antonio, que esto a alguna gente no le gustó cuando en octubre, en el programa de radio, yo dije públicamente que a mí me parecía que el tema de los subsidios a los combustibles había que analizar, había que debatir, que no es posible, que no es justo que todos paguemos el mismo valor de la gasolina o del gas de uso doméstico cuando hay gente que tiene más posibilidades que otra gente para poder, evidentemente, pagar un valor mucho más alto. Y sobre esto, evidentemente, también hubo personas que no les gustó el comentario, que ya lo asociaron con una relación con el gobierno y no termina siendo así, ¿no? No termina siendo así. Yo, como siempre he dicho, cuando uno comenta desde la criticidad, uno no es opositor per se. Uno simplemente ejerce el rol de periodista dentro de su legítima libertad de expresión y la esencia del periodismo es esa, la criticidad. Y también dentro de esa criticidad es legítimo que tú estés de acuerdo con determinadas cosas, con determinadas cuestiones, porque terminas también siendo un ciudadano que tiene esa posibilidad de hablar ante una cámara o de utilizar el micrófono o de escribir frente a una computadora y dar a conocer tu punto de vista. Así que desde esa perspectiva yo me sumo a lo que dice José Antonio. De verdad, muchas gracias por seguirnos, por discrepar con nosotros como tiene que ser, por suscribirnos de vez en cuando y obviamente tratar de que gracias a su generosidad y a su gentileza este espacio siga de a poquito creciendo. Hoy quiero contarles, más adelante en minutos estará con nosotros Ramiro Aguilar Torres, ex asambleísta, ex candidato a la vicepresidencia de la República, crítico del estado de cosas, de lo que está pasando a nivel político, a nivel económico, a nivel social, muchísimo para hablar con Ramiro Aguilar, así que es una entrevista imperdible aquí en Zoom al Día junto a José Antonio Sánchez y quien les habla Fabricio Vela, Flaco. Oye, Fabri, bueno, mientras nuestros amigos se siguen conectando para que no se vayan a perder ninguna novedad, bueno, saludar simplemente a, a toda la gente que permanentemente está participando, está interactuando con nosotros. Miguel Ortega, Javier Donosos, saludo, Son Tertulios nos ha puesto, ¿no? Zoom Tertulios. Zoom Tertulios, ¿no? Hay muchas personas que se conectan y me gusta porque es de todo el país, ¿no? Y también del exterior, ¿eh? Hay gente que, por ejemplo, nos sintoniza desde Europa. En Europa, por ejemplo, ya es la medianoche, 1 de la mañana, son 6 o 7 horas de diferencia y ya están conectados con nosotros igual. Los noctámbulos, compatriotas que hacen patria fuera de su patria y que tratan de estar conectados con lo que pasa aquí en el Ecuador a través de este espacio de opinión y de noticias. Ahí está el amigo Diego Armendáriz también, es compañero de Gama. Lisset Armijo, que siempre nos está monitoreando y la doctora ha sido oyente, así que le mando un abrazo. A ver, Flaco, te propongo entrar en materia y quiero poner en el tapete de la discusión un tema que ayer... Yo había preparado un texto introductorio, había preparado el día de hoy. Dale, no te voy a coartar tu libertad de expresión. Por favor. Y yo sé que de aquí, de este menú, tú vas a escoger algo, ¿no? Y lo voy a presentar de la siguiente forma. Dale el menú. Es que es un poquito la ironía, ¿no? Porque al final del día la ironía a veces es parte
de la vida, ¿no? Te voy a dar un menú de fake news, ¿ya? Un Dale. montón de fake news que ha salido el día de hoy. El tema de la Fiscalía versus la Secretaría Anticorrupción. Bueno, no es una fake news, ¿eh? Pero por eso, péscame la ironía, péscame la ironía, ¿no? Otra fake news, Cintia Viteri señaló que hay 500.000 contagiados ya en Guayaquil. Otra fake news, 7 casos de fallecidos en la vía pública en Quito. Lo de hoy en el Epicentro Sur, por ejemplo. Uf. Sí, otra fake news, las aletas de tiburón, 26 toneladas en Hong Kong. 3 días después el Ministerio de Ambiente lanza un comunicado. Otra fake news, las declaraciones muy elevadas del padre del vicepresidente, muy elevadas de tono. El caso, digamos, de unas compras que ha hecho la Secretaría de Riesgos, otro fake news. Otro fake news, 23 contratos por 32 millones se investigan por supuesto sobreprecio o favoritismo. Y otro fake news, los 11 allanamientos que ha hecho la Fiscalía a propósito de los contratos. Yo miro todo esto y claro, es decepcionante, ¿no? Es decepcionante porque parecerían y quisiera que sean unas fake news. Muchas de esta clase de cosas no se entienden, ¿no? En un país que está librando una guerra entre la vida y la muerte, que salgan a la luz una cantidad de sobreprecios, una cantidad de contratos, 23 hasta ahora lleva contabilizado la Secretaría Anticorrupción. La Fiscalía que sale a decir al presidente, vea, la Secretaría, digan, desaparezca esa Secretaría porque, digamos, están entorpeciendo las labores de la Fiscalía. No sé si por un afán de protagonismo o, bueno, realmente a la Fiscalía le corresponde, ¿no es cierto? Pero te juro, el día de hoy, después de 51 días que llevamos, es la primera vez en 52 días, Fabricio, que a las 3 de la tarde me hice una siesta. Por primera vez he hecho una siesta en estos 51 días. Qué suerte que tienes. Me he despertado, no, por primera vez, y me he despertado hace 15 minutos, te juro, con la cabeza así de tanta cosa que he leído el día de hoy. Sí estás medio chino, estás medio chino, ¿eh? Siempre. Estás medio chino. Sí, a ver, ya que empezaste, entremos en materia y quiero mostrar a nuestros internautas que ya están conectados la comunicación que hoy es una carta, lo que ustedes ven en la pantalla es una carta de 4 páginas dirigida por la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, al señor presidente de la República. Vamos a leer algunos tramos, la parte pertinente. Llama la atención el asunto, el título, el detalle que refiere esta carta: injerencia de la Secretaría Anticorrupción en competencias de la Fiscalía General del Estado. Acá abajo. Actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica diariamente en redes sociales sin ser sujetos procesales. Este accionar causa preocupación por cuanto, lejos de coadyugar con la investigación penal, alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con evidente destrucción de evidencia, hay una redundancia ahí, siendo necesario salvaguardar la investigación, tanto más que el propio Código Orgánico Integral Penal en el artículo 584 determina la reserva de la investigación a excepción de los sujetos procesales. La fiscal, en adelante, menciona los artículos de la Constitución y de la legislación ecuatoriana para avalar justamente digamos, el ámbito de acción de la Fiscalía. Un poco más acá, sigue pues en la exposición de motivos y voy a la parte donde está mi cursor que dice: es decir, señor presidente, que las actuaciones gubernamentales deben permanecer al margen de las competencias que Fiscalía General del Estado posee constitucionalmente. Por lo tanto, resulta preocupante las actuaciones que se han venido realizando por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción a través de su titular, el señor José de la Gasca, no lo reconoce como doctor, le dice el señor José de la Gasca,
al emitir pronunciamientos en redes sociales que puedan poner en riesgo los operativos que la titular de la acción penal se encuentra gestionando, cuestión que, como se explicó anteriormente, le compete única y exclusivamente a la Fiscalía General del Estado. Y vamos más abajo, en el penúltimo párrafo. En este contexto convencional, constitucional y legal, ante la política de austeridad implementada desde el Ejecutivo, es mi obligación hacer notar a usted, señor presidente, que ya existen instituciones públicas creadas por la Constitución y la ley que vienen combatiendo la corrupción de manera técnica y jurídica, cada una dentro del marco de sus competencias, como son el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Contraloría General del Estado. Bajo este análisis, resulta imperioso que desde el Ejecutivo se analice si es beneficioso para el país financiar una institución pública cuyas atribuciones ya se encuentran debidamente determinadas e implementadas por otras instituciones, como es el caso de la Fiscalía General del Estado como única titular de la acción pública. Un oficio de 4 páginas, suscrito por la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado. Quiero escucharte primero a ti, Flaco, para de ahí pasar a desmenuzar algunos elementos de la misiva. Pero ¿cómo lees a priori lo que acabo de señalar? A ver, primero quiero decirte que en rigor, la fiscal tiene razón, habida cuenta que su institución es la llamada a enfrentar esta clase de cosas. Durante muchísimas décadas en el país ha habido muchas acusaciones, muchas denuncias de corrupción y este tipo de cosas que no necesariamente han sido solventadas por una eficiente participación de la Fiscalía General del Estado. Es así que en muchísimos gobiernos han creado comisiones anticorrupción para obviamente ayudar o trabajar en paralelo y hacer investigaciones en paralelo a las que las realiza la Fiscalía. O sea, en rigor la fiscal tendría razón. Es decir, si yo soy constitucionalmente la institución encargada en velar y en investigar y en seguir a quienes intentan chorear la plata en el país, ¿para qué me crean otras? ¿Para qué me crean competencia? ¿No es cierto? Pero creo que el Ecuador está en un punto donde mientras más se luche contra la corrupción, creo que se va a obtener algún tipo de resultado. Y siento, digamos, en esta misiva, ya no en el rigor, simplemente yo leo esto y qué es lo que leo en el marco de todo lo que se viene difundiendo y publicando en las últimas semanas, es que hay no sé si un resentimiento o, digamos, como que está celosa podría ser, ¿sí? Que le están quitando el show, que más eficiente está pareciendo la Secretaría de Anticorrupción. Por ahí más o menos iría mi comentario. Es decir, creo que en este punto, o sea, lo ha tenido para hacer antes, ¿entiendes? Han habido muchas denuncias antes también y no se ha, digamos, no se ha pronunciado bajo con ese mismo criterio. A ver, yo voy a partir de suscribir lo primero que tú has señalado, en el sentido de que es verdad. Las atribuciones de la Fiscalía General del Estado están consagradas tanto en la Constitución cuanto en el Código Orgánico Integral Penal. La Fiscalía General del Estado, por su propia condición, la Fiscalía, la institución llamada Fiscalía General del Estado, tiene una serie de atribuciones constitucionales y legales que le facultan a efectuar investigaciones. Y además tiene la posibilidad de utilizar algunas herramientas, tanto constitucionales cuanto legales, que no tienen otros organismos como la Secretaría Anticorrupción o el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay una parte que a mí me llama la atención y debo decirlo así. Insisto, partiendo de que estoy de acuerdo en lo que dice la fiscal sobre las competencias de la Fiscalía General del Estado. Pero cuando la fiscal, por ejemplo, dice actividades investigativas que se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también con información que se publica diariamente en redes sociales sin ser sujetos procesales. Respetuosamente a las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Lo mismo hace la Fiscalía. La Fiscalía, y sobre esto yo he sido absolutamente crítico, José Antonio, amigos, amigas, a lo largo del tiempo. Y por esto esta semana
planteé públicamente la necesidad de que dejen de lado el show, dejen de lado los anuncios en Twitter, el ya basta en redes sociales que suena bonito, el caiga quien caiga, el hasta las últimas consecuencias, el vamos a tomar cartas en el asunto. He pedido, dejen de lado menos show y más acción. ¿Qué es lo que ha hecho la Fiscalía en los últimos tiempos? Y no lo hace con todos. No lo hace con todos. Procesos que están en indagación previa, no instrucción fiscal, José Antonio. La indagación previa es reservada y, sin embargo, se difunde información, inclusive con fotografías y santo y seña, de las personas que están siendo materia de esa indagación previa. No se circunscribe la información solo a los sujetos procesales. Se ha difundido a través del Twitter información incluso delicada, personal de alguna gente. No de todos, de algunos. Y saben perfectamente a lo que yo me estoy refiriendo en este momento. De esto he sido absolutamente crítico en varias ocasiones. Y haciendo un paréntesis a lo que está señalando, digamos, cuando la Fiscalía está realizando, o cualquier otra Fiscalía, no solamente la Fiscalía General del Estado, sino cualquier otra Fiscalía, está haciendo una investigación sobre un caso, cuando van a hacer un allanamiento, no encuentran a nadie, ¿no? Y que claro, porque muchas veces se filtra la información, es decir, lo que está diciendo la fiscal respecto a la participación o acción de la Secretaría Anticorrupción, que a veces se entorpece, difunde, y eso alerta a quienes se los está investigando y puede ocasionar de que se desaparezcan, se pongan a buen recaudo, es en la praxis algo que sucede permanentemente. Digamos, nosotros vemos muchos allanamientos donde llegan a las casas y llaman a la prensa y acompañan al allanamiento y al final del día no capturan a una persona, se meten, sí, capturan las computadoras y esa clase de evidencias, pero a las personas, por lo general, no siempre las hallan. Pero termina siendo relativo, o sea, lo que tú dices es cierto, pero termina siendo relativo, digamos, creo que esa ya es materia de otra discusión. Yo lo que cuestiono es este afán de protagonismo y de no respetar determinados protocolos y procedimientos consagrados en las leyes. O sea, si te están diciendo que la indagación previa es reservada, ¿por qué tienes que publicar en el Twitter información que se asocia a la indagación previa? Diferente es la instrucción fiscal. Esa misma fiscalía, además, y sobre esto hemos sido críticos algunos periodistas en los últimos tiempos. Esa misma fiscalía, y esto era un secreto a voces, José Antonio, proporcionaba información asociada a la investigación del caso Sobornos a determinados colegas periodistas. No era una información que se publicaba o que se la generaba públicamente a todos los periodistas, a determinados colegas periodistas. Y algunos periodistas, no me refiero a mí, algunos colegas denunciaron esto que estoy señalando de modo público. Esa misma fiscalía. Hoy esa misma fiscalía reclama algo que es verdad, que constitucionalmente le compete, es cierto, pero esa misma fiscalía tiene que hacer un mea culpa de los errores comunicacionales, sobre todo, que ha estado cometiendo en los últimos tiempos. Yo te pregunto una cosa, por ejemplo, hoy cuestionan el rol del secretario anticorrupción, que además, abro un paréntesis, a mí me parece que José de la Gasca ha sido por lo menos, muy serio en el manejo de las cifras, porque te dicen 70,000 millones de dólares te costó la corrupción al país. ¿Cómo llegas a esa cifra? O te dicen 50,000 millones, o te dicen 35,000 millones, o te dicen 15,000 millones. ¿Cómo llegas a esa cifra? Aquí en el Ecuador ni siquiera los organismos de control se ponen de acuerdo en cuánto le ha costado la corrupción a este país. Cierro el paréntesis para continuar con el comentario. Resulta que hoy arremeten contra un funcionario que me imagino yo, o sea, yo tampoco tengo claro por qué existe una Secretaría Anticorrupción adscrita a la Presidencia de la República, porque es un organismo que pertenece a la Presidencia de la República. O sea, yo tampoco tengo claro. Yo tampoco tengo claro por qué existe un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con una competencia que no la utiliza, que es la del combate a la corrupción. Y aquí permíteme hacer un ejercicio de memoria, José Antonio. En la Constitución de 1998, el constituyente de Sangolquí institucionalizó a través de la incorporación de la figura en la Constitución de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Ese organismo nació como un ente ad honorem liderado por Ramiro Larrea Santos en 1997, cuando comenzaron los procesos investigativos asociados
al gobierno efímero del presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Y cuando apareció, entre otros, la famosa Red Peñaranda. Ese organismo fue incorporado dentro de la Constitución. Ya existía como norma constitucional la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Ese organismo desaparece con la Constitución de Montecristi y se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con 3 atribuciones: la participación ciudadana, el control social expresado además en la posibilidad del combate a la corrupción, o sea, asumiendo las competencias de la desaparecida Comisión Anticorrupción, y la designación de autoridades de control, la capacidad nominadora de designar autoridades de control. De las 3 cosas que he señalado, lo único que ha cumplido es la capacidad nominadora de autoridades de control, lo cual también ha sido discutible. Yo no tengo referencia, no tengo en el radar cuáles son las acciones y los resultados concretos, tangibles, que desde su creación con la Constitución del 2008 ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción. Tienes además una Contraloría, José Antonio, que está liderada por un funcionario que no nació de un concurso de méritos y oposición, que no fue evaluado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, liderado por el doctor Julio César Trujillo, que mucha gente lo ha elevado a los altares, sin reconocer que efectivamente durante ese Consejo Transitorio se cometieron una serie de errores que la gente no los visibiliza. Uno de esos errores, yo hasta ahora no lo tengo claro, ¿por qué no se evalúa el contralor subrogante? ¿Por qué no ese consejo no generó un concurso para designar un contralor titular y nos quedamos con un subrogante hasta el año 2022? Pregunto yo. Y no es una crítica per se al contralor, sino a este episodio que estoy señalando. Entonces, a ver, este tema puede tener mucha razón la fiscal en su reclamo, pero ampliemos el espectro. Analicemos qué están haciendo los organismos de control. ¿Cuál ha sido la calidad de las acciones de estos organismos de control? De Contraloría, de Fiscalía, de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la Procuraduría en su condición de abogado del Estado y de la propia Secretaría Anticorrupción. La Secretaría Anticorrupción no tiene poder coercitivo, no tiene capacidad de sanción. Y claro, lo que llama la atención es cómo un organismo adscrito a la presidencia, que se debe al presidente de la República porque es una secretaría con rango de ministro, cómo ese organismo puede auditar a su propia gente, a la gente que trabaja en su entorno. Esta es una duda que se ha planteado mucha gente desde siempre, más allá de la persona. Abro nuevamente el paréntesis para terminar esta parte, José Antonio. Cuando yo le entrevisté a José de la Gasca, luego de que lo designaron como secretario de Anticorrupción, estuvo en la radio conmigo y yo le hice la pregunta: doctor, ¿cuál es la real cifra de la corrupción? Y José de la Gasca eso lo manejó con mucha seriedad. Dijo: lo único que yo puedo certificar son 100 y pico de millones de dólares que están siendo materia ahora mismo de análisis en las cortes. Yo no puedo hablar de 70,000 millones, de 20,000 millones, de 30,000 millones. Y habló que lo realmente tangible son los famosos 13 millones de dólares que dizque devolvió el señor Tomislav Topic, que además no pueden ser utilizados. Yo no sé si tú sabes este detalle, Flaco. Claro, sí, y sí, los sí. amigos. No pueden ser Lo utilizados. hablábamos ayer, ¿no? Claro, no pueden ser utilizados. Sin embargo, le engañaron al presidente de la República, o el presidente de la República, no sé si conocía ese detalle, pero luego de que supuestamente había el compromiso del señor Topic de devolver esos 13 millones que, le depositaron en la cuenta, y él devuelve porque se imagina que son producto de la corrupción. Entonces, muy honesto, el señor Tomislav Topic devuelve la plata. Pero resulta que esa plata no la pueden utilizar. Y sin embargo, al día siguiente le llevan al señor presidente de la República al Centro Cultural Metropolitano, que está junto al Palacio de Carondelet, para un acto con los jubilados y hacer una entrega simbólica de esos 13 millones de dólares, disque, para poder pagar las pensiones jubilares. Plata que no se puede tocar. Pues no sé si me captas el punto. Y que incluso, corrígeme, fueron entregadas en partes. Claro, en cómodas cuotas. Claro, no fue pagado así, tome los 13 millones, ¿no? No. Entonces, a ver, la carta de la fiscal, insisto y reitero, partiendo de que tiene razón la doctora Diana Salazar sobre el ámbito de sus competencias, esa carta no debería quedarse solo en eso. ¿Sabes qué creo que va a pasar? Yo creo que el doctor José de la Gasca va a tener vida corta en el gobierno. Yo creo que la Secretaría Anticorrupción, con esa carta, ya encontraron el motivo para desarticular ese organismo.
Yo creo que eso va a pasar. Pero ampliemos el espectro y analicemos en verdad la calidad de la famosa lucha contra la corrupción. Eso es lo que planteo. No nos quedemos solamente en la periferia. Porque además, Flaco, tú lo mencionaste en la agenda. Y yo sí suscribo tus palabras cuando dices, hice una pequeña siesta, me desperté hace 20 minutos, pero estoy con esa carga tan pesada. Digo, ¿cómo no vamos a estar los ecuatorianos con una carga tan pesada? Si, por ejemplo, yo hace un momento abro el Twitter y gracias a la querida Mariela Giler que me envía este dato, yo no lo había leído. Mira tú, otro caso de corrupción, José Antonio Sánchez. Eso es lo que te hablaba, que fue justamente el último punto que te estaba mencionando, ¿no? Los 11 allanamientos que se han realizado. ¿Qué tal? Tuit de la Fiscalía, Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Fiscalía y Policía Ecuador ejecutan 11 allanamientos en varias ciudades luego de que se denunciara una presunta red de corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas que involucraría a otras carteras de Estado. Noticia en desarrollo. ¿Qué tal? Y me parece que el señor ministro también escribió algo en su cuenta Twitter sobre este tema. Aquí están, 2 tweets del señor ministro de Economía y Finanzas, lo tienen en pantalla. Gracias Fiscalía Ecuador y Policía Ecuador por su trabajo. Hoy dimos un contundente golpe a la corrupción con 11 allanamientos en 3 ciudades para combatir una red que extorsionaba a muchos ecuatorianos. La investigación lleva varios meses, denunciamos desde marzo del 2019. Gracias también al apoyo de personas honestas y valientes que confiaron en ese sistema digital de denuncias que creamos. Pueden denunciar aquí y ahí abre un link que dice finanzas.gov.es/denuncia _aquí_. Otro caso de corrupción. ¿Qué tal? Claro, y con los mails con los twitters del ministro Martínez, obviamente. Con los tweets, no Twitter. Sí, los con tweets. Los tweets. Es más como un yo no fui, yo apoyé, yo también soy parte de la lucha contra la corrupción. Y claro, marcando un poco la cancha, ¿no? Porque uno lee el tweet de la Fiscalía y claro, se te hace toda una película, ¿no? Así es. Se te hace toda una película. Y entonces, tenemos ya a Ramiro Aguilar. Hágalo pasar, porque yo quiero decir algo mientras usted le hace pasar al doctor Ramiro Aguilar. Yo quiero decirles algo a los internautas en este momento, antes de saludar al doctor Aguilar. Como lo dije en la mañana, en la primera hora, y como lo expresé en mi cuenta Twitter cuando subí el comentario generado en la mañana. No tienen derecho a pedirnos a los ciudadanos contribuciones para sacar al país de la crisis. No tienen derecho si no combaten eficientemente la corrupción. No nos pidan que contribuyamos si tienen ahí una corrupción galopante en los hospitales del IES, en ciertas unidades de salud del Ministerio de Salud Pública. Ahora lo que acaban de denunciar respecto de una red asociada a varias carteras de Estado. No nos pidan que contribuyamos a los ecuatorianos, porque eso es lo verdaderamente deshonesto. Que quieran que nosotros contribuyamos y sin embargo tenemos una corrupción galopante. Y además en los últimos días ha sido pues digamos la cantidad de información respecto a casos de corrupción, de auditorías, de investigaciones que se están realizando, de acciones de la Fiscalía, que realmente uno no llega a procesar no solo la información, sino el sentimiento de frustración que se tiene cuando uno lee esta clase de cosas y de forma más fuerte todavía en la coyuntura en la cual nos encontramos. Bienvenida al doctor Aguilar, por favor, a los años que lo veo. Usted lo ve a los años, yo lo vi hace unas pocas semanas nomás a mi doctor Ramiro Aguilar Torres, que ya nos acompaña. Qué gusto, mi doctor. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarles, Fabricio, Juan Pablo, un abrazo. José Antonio. José Antonio, estoy tanto no nos vemos. El peinado, creo. ¿Ah? ¿Y usted qué hace de amarillo, pues, mi querido Fabricio? Si usted es azul. Lo mismo le dije. Eso no tiene nada que ver. Yo le decía a José Antonio, usted sabe, doctor, que yo soy azul igual que el José Antonio, pero yo no reniego del amarillo. De hecho, tengo un montón de camisetas de la tricolor y tengo hasta una camiseta del Peñarol de Uruguay que alguna vez me compré amarilla. Así que, además que también me gusta la camiseta amarilla del Boca Juniors, que me gusta también ese equipo. ¿Cómo le va, doctor?
Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, pasando la cuarentena, pasando la pandemia, espero que estén bien. Lo principal, espero que estén bien, que sus familias estén bien, que las familias de quienes nos están escuchando estén bien y, y a cuidarse, ¿no? Porque todavía no ha pasado el toro, todavía no ha pasado el toro. Sí, sí, de acuerdo con eso. ¿Cómo lee? Yo quisiera pedir un comentario al político, pero también al penalista, porque Ramiro Aguilar es penalista, del estado de cosas que estamos viviendo hoy. Yo, antes de que usted ingrese a la entrevista, yo ratifiqué algo que dije en la mañana. A mí me parece indignante que pretendan pedirnos a los ecuatorianos contribuciones cuando se están develando una serie de casos de corrupción en varias instituciones públicas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo leer estas denuncias de corrupción? La carta de hoy de la fiscal general del Estado pidiendo que no se entromete el secretario de Anticorrupción. ¿Cómo leemos esto, doctor Aguilar? A ver, primero le estuve escuchando, Fabricio. Yo creo que hay que hacer algunas precisiones, ¿no? La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República no es invento de Moreno. De hecho, el que la volvió a implementar fue el presidente Mahuad allá por 1998. De hecho, el primer jefe de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República fue un arquitecto. Sorpréndase usted, un arquitecto. Y en la historia institucional del Ecuador hubo lo que se conocía como la Inspectoría General de la Nación. Sí, entonces, el Inspector General de la Nación era, en resumidas cuentas, quien frenteaba el tema de la investigación de los actos de corrupción al interior del gobierno. ¿Y por qué se creó la Inspectoría General de la Nación? Para efectos de destituir funcionarios. O sea, si un funcionario está acusado de actos de corrupción, no necesario, a ver, tiene que ir al juicio penal, pero además hay que resolver su tema de relación con la administración pública. Es como la policía, Fabricio. La policía todavía conserva la Inspectoría General de la Policía. ¿Por qué? Porque cuando a un policía le denuncian por corrupción, primero le investiga la Inspectoría de la Policía. Es una especie de investigación administrativa, no tiene nada que ver la fiscal. Entonces, leí la carta. En otros países le llaman asuntos internos, creo, ¿no? De hecho, aquí también ahora ya le llaman asuntos internos, me parece, pero olvidémonos de la policía, vamos a la estructura del Estado. La vieja Inspectoría General de la Nación, que después desapareció y se volvió a establecer la Oficina Anticorrupción de la Presidencia en el gobierno de Mahuad, y después desapareció y la restablecieron ahora. ¿Cuál es el propósito de esta oficina? No es hacer un trabajo paralelo a la Fiscalía, ni tampoco es disputarse competencias con la Fiscalía, sino el establecer responsabilidades en el orden administrativo para efectos de la sanción administrativa, que es distinta de la sanción administrativa que establece la Contraloría General del Estado. Distinta. Esto es, vea, señor, usted está ejerciendo mal su trabajo, aquí están los actos indebidos, le destituimos. ¿De acuerdo? Leí la carta, la larga carta de la fiscal, y creo, le voy a dar mi opinión, y también vi el tuit de los allanamientos como consecuencia de una red de corrupción en el Ministerio de Finanzas, y le voy a dar mi opinión. Me sorprende que le hayan dado corriente y se haya conectado la fiscal. Me sorprende que le hayan puesto las pilas. ¿Sí? Realmente me sorprende. O sea, la fiscal estaba en una inacción absoluta, dedicada exclusivamente a los juicios políticos contra el correísmo, y de pronto resuelve prender el faro. ¿Sí? Prender la linterna y decir, adiós, yo he sido también fiscal para los actos de corrupción en el gobierno de Moreno. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse cuando hace análisis político, a ver, las competencias en el orden legal están claras, ¿no? La Secretaría Anticorrupción, en teoría, no disputa competencias a la Fiscalía. Está para otro propósito. Ahora, que se peleen pantallas de televisión o fotos en los periódicos ya es otra historia, pero podrían coexistir. Como que coexistieron durante mucho tiempo la Fiscalía y la Inspectoría General de la Nación y la Contraloría General del Estado. Pero en el orden político sí es interesante ponerse a pensar, ¿por qué la fiscal se conectó? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo después de que el director del Hospital Eugenio Espejo de Quito renuncia, le despiden, le echan, y él dice, vean, me están echando, me echaron, y presenta una carta pública a los ciudadanos
dirigida al presidente Moreno, donde dice, vea, me voy porque me quieren imponer una serie de contratos. El ministro de Salud me ha dado el respaldo un día y al siguiente me lo quita. Entonces, ¿qué tan alta será la red de corrupción que va más arriba de un ministro? ¿Y qué hay más arriba de un ministro? El presidente. En la pirámide. ¿Qué hay más arriba de un ministro? El presidente. Entonces, exactamente. Entonces, y inmediatamente, ¡pac!, le subieron el breaker a la fiscal, le prendieron, le pusieron, le movieron el switch, préndase. ¿Y qué hace la fiscal? La fiscal comienza primero a perseguir a una cosa que era impresentable, Fabricio, que era los vendedores de fundas de cadáveres sobrepreciadas en el Hospital Los Ceibos de Guayaquil. Después hace un allanamiento como consecuencia de una venta con aparente sobreprecio en un hospital de la policía en Guayaquil. El número 2 de Guayaquil. Pero no hace nada en el Eugenio Espejo. Se dedica. Nadie le llama a dar versión al señor Izquierdo, al doctor Izquierdo, al director del hospital Eugenio Espejo. Y va a ser ahora lo de finanzas que Martínez dice, nosotros mismos denunciamos hace tiempos. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la carta de la fiscal dirigida al presidente, diciéndole, oiga, presidente, elimine o quite o circunscriba bien las facultades de la Secretaría Anticorrupción? O sea, yo tengo la impresión, Fabricio, y esta es mi opinión. Pensándolo mal, me imagino. Pensando en política, porque política es el nombre del juego. Yo creo que hay ya una guerra abierta entre 2 o 3 sectores del gobierno, pero abierta, total, completa, que arranca con mejor dicho, que se hace evidente con la carta del papá del vicepresidente de la República ayer. Es una carta, es un estado de WhatsApp que después fue subido entre amigos, pero donde se cuestiona duramente a la gente de la ruptura, que son Romo, Roldán, los más evidentes. ¿Qué pasa por esta carta de hoy de la fiscal general? Es decir, se ha dado cuenta, Fabricio, que día a día tenemos una cosa que es como que un sector se dispara al otro, ¿me explico? Y claro, como nosotros estamos encerrados, como no tenemos y los ciudadanos además, y aquí le estoy hablando como ciudadano, no tenemos toda la perspectiva, no tenemos toda la información. Entonces, nos parece que de pronto la fiscal está preocupada por la lucha anticorrupción, nos parece que de pronto el secretario anticorrupción tiene mucha prensa, nos parece que el vicepresidente está apartándose de Romo y Roldán. Nos parecen un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque claro, esto huele mal por todas partes, y no solamente huele mal por el tema de la corrupción, huele mal por el tema de que no hay una estructura de poder. O sea, mire, en ausencia de Moreno, se están matando políticamente hablando, están en una guerra abierta, ¿no? Y nadie dirime, o sea, son un montón de fauces que están peleándose el hueso del poder y no hay nadie que dame el orden. Yo creo que ese es, digamos así, abuelo de pájaro, mi apreciación del tema. Doctor, y claro, no huele mal solamente porque aparece en la tapa de los periódicos y en los medios, sino porque realmente existe. O sea, esto está sucediendo de verdad. Y yo ironizaba al inicio del programa con Fabricio que les iba a leer unos fake news, ¿no? Porque antes se tenía acostumbrado en que uno, digamos, salía una noticia y después no, es desmentida, la están manipulando, nos quieren hacer daño, es una persecución política, que son frases que se han ido, digamos, sumando al diccionario político ecuatoriano, ¿no? Cada vez que uno denuncia en un lugar una corrupción o un acto, digamos, reñido con la ley, dice, me están haciendo daño, es una persecución política. Lo que pasa es que cuando yo le dije una vez a fulano de tal, ahora se la está cobrando. Y eso es decepcionante para la ciudadanía, ¿no? Porque, digamos, uno considera que los líderes o las personas que están liderando el país tienen que tener esa visión en beneficio de un país que vaya hacia un mundo mejor. Pero esto no está sucediendo. Y como usted bien dice, se están peleando por un hueso que es el hueso del poder. Pero ¿cómo paramos esto? ¿Entiende? O sea, digamos, no podemos seguir en este juego mientras luchamos con la pandemia,
seguir levantando la alfombra y sacando toda clase digamos, de noticias como estas que le hacen muchísimo daño al país y que al final del día no llegan a un feliz término, porque sí, se está investigando, no hay capturados, no hay la devolución del dinero, por ahí se dice que solamente es un porcentaje de lo que realmente está sucediendo. ¿Cómo paramos esto? ¿Qué es al final del día lo que quiere saber la gente? A ver, José Antonio, es complicado parar esto porque es una cosa endémica en el Ecuador, ¿sí? Y es complicado ¿y por qué le digo que es endémico y que está mal? Porque, a ver, haber llegado a sobrepreciar bolsas de cadáveres para poder lucrar de la muerte como despojadores de cadáveres en el Hospital Los Ceibos de Guayaquil. Y en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, yo venía leyendo desde hace meses que el Teodoro Maldonado era un desastre en Guayaquil. Entonces, a ver, no solamente es el funcionario corrupto, también hay ciudadanos y personas que están desvalijando cadáveres, mire, hay denuncias en el Teodoro Maldonado de que personas que murieron, sus cuentas fueron vaciadas, sus tarjetas fueron usadas. Que se le iban los celulares también. Pero exactamente, o sea, ¿verdad? ¿Ahí a qué tiene que ver el Estado? Pues, o sea, estamos en un país que lamentablemente se descompuso a una velocidad terrible. Y claro, ¿por qué se descompone? Se descompone porque hemos hecho del poder, ¿sí?, un sinónimo de dinero, contratos, influencias, contactos. O sea, el poderoso tiene que tener dinero, influencias, contactos. Mientras el poder no se entienda como servicio público, José Antonio, mientras el servidor público no sea el más humilde de los servidores, eso no va a cambiar, porque entonces el que está fuera del servicio público quiere llegar al servicio público para robar. Y el que está en el servicio público quiere sostenerse en el servicio público para robar. Y en la mitad hay un montón de funcionarios públicos honestos y honrados, que son técnicos, que son de carrera, que están denostados y denigrados por un gobierno que dice que eso es gasto público y que hay que echarles. Tremendo. Habló Ramiro Aguilar, mencionó el tema de los bandos. La semana anterior, en una de las últimas ruedas de prensa virtuales, antes de esto que han denominado la nueva normalidad en esta semana, Orlando Pérez de Telesur le preguntó a la ministra María Paula Romo sobre si es cierto que hay bandos, sobre si es cierto que hay división, sobre si es verdad que hay un malestar con el vicepresidente y que al vicepresidente lo han hecho a un lado. En términos generales, la ministra habló de que esos eran chismes. No recuerdo exactamente si utilizó esa palabra, pero estoy tratando de contextualizar un poquito aquello, que esas en realidad eran chismes, que no correspondían a la realidad. ¿Cómo debemos tomar, frente a esta declaración de la semana anterior de la ministra Romo, este pronunciamiento del padre del vicepresidente? Por cierto, Otto Sonnenholzner en la tarde de hoy ha hecho alguna declaración, me parece que en Guayaquil han abordado, y él ha dicho que esa es una postura personal de su papá, que él no puede responder por lo que dice su papá, marcando distancias con la visión de Ramón Sonnenholzner, que también es un radiodifusor de mucha trayectoria, de vieja data en Guayaquil, claramente crítico. Pero yo también ayer frente a eso planteaba una pregunta hacia las 10 de la noche en el Twitter, si tal vez será esto lo que podría allanar el camino para que en el futuro, doctor Ramiro Aguilar, José Antonio, amigos y amigas, el Ecuador puede eventualmente tener un cuarto vicepresidente en el mismo periodo. O sea, ¿será que Otto Sonnenholzner tiene vida corta en la vicepresidencia, sea que renuncie para dedicarse a sus actividades privadas o sea que renuncie para ser candidato? No lo sabemos. ¿Cómo lee usted eso, doctor? A ver, candidato no va a ser. Candidato no va a ser. ¿Usted cree que no va a ser? No, eso no va a pasar. Usted los carta. No, eso no va a pasar. Bola de cristal no va a ser. Mire, además se pronunció al respecto, ¿no? Se pronunció al respecto. Sí, correcto. Mire, Sonnenholzner en este momento debe estar conversando a solas con su dignidad, con su sentido del honor. Él es el vicepresidente de la República, elegido por el Congreso, porque se haya ido otro, por lo que sea, pero su función es ser vicepresidente de la República. Y el vicepresidente de la República, que además
afrenteado en territorio, ha puesto la cara en las primeras semanas de la pandemia. Hay gente que le criticó lo de las fotos y la vaina, pero al final, olvídese del tema, el hombre estuvo en territorio cuando Moreno estuvo escondido en su casa y sigue escondido en su casa. Y sigue escondido en su casa. En esta conversación de Sommerhosner con su dignidad, él debe darse cuenta que en este momento a él le quedan las siguientes opciones. Quedarse en el gobierno usando siempre la puerta de la cochera, es decir, usando la puerta de la cochera del Palacio de Gobierno y solo entrando por la puerta principal cuando la señora Romo y el señor Roldán se lo permitan. Y dando declaraciones y asomando en eventos que la señora Romo y el señor Roldán le permitan asomar. Porque Moreno ya no cuenta. Entonces, o usted como vicepresidente se queda usando la puerta de la cochera y se queda como vicepresidente en el entendido de que habrá gente que le diga, Tito, compadre, ñaño, tienes que quedarte porque eres el único contrapeso, no puedes irte. Eso es una opción. La otra opción es que el señor renuncie. Diga, señores, a ver, yo vine de mi actividad privada, me llamaron a cumplir una función en la vicepresidencia, no puedo cumplir la función de la vicepresidencia, pero tampoco soy el palafrenero del poder. Así que aquí está mi renuncia, ¿sí? Yo no suelo usar las puertas de la cochera, sino cuando salgo en coche, no cuando entro como peatón. Así que me voy. Quédese usted, Moreno, con Roldán y con Romo, que son más afines a usted, se identifican más. Esa es la segunda opción. No tiene más. No tiene más, Sommerhosner. No hay esta tercera opción de la candidatura. Eso no va a pasar. Y le voy a decir por qué no va a pasar. Yo creo que en principio, al inicio de esto, alguien le debe de haber dicho, Tito, tú eres el candidato, ñaño, buenos días previos a la pandemia. Pero con la pandemia, con la cantidad de muertos, con la cantidad enorme de agresión que sufrió la ciudad de Guayaquil como consecuencia del mal manejo público de la pandemia, pensar en una candidatura de Otto es impensable, ni con la bandera de los socialcristianos, ni con la bandera de los APs. Y además, si eso fuera cierto, no se olvide, Fabricio, que él tendría que renunciar 6 meses antes, claro, antes de las elecciones, no 6 meses, tendría que renunciar antes, ¿no? Antes de la convocatoria de elecciones. Entonces, para quedarse 4 meses usando la puerta de la cochera, maltratado por Romo y Roldán, y entrar a una candidatura que va a perder, Otto Sommerhosner, y creo que su padre, por la experiencia política, diría, no lo van a ver así bajo ninguna circunstancia. Entonces, me parece que don Otto está en este momento conversando largamente con su dignidad. ¿Sí? Que sean chismes o no sean chismes, mire, es lo que hay. O sea, es lo que los indicios revelan. ¿Sí? No es un tema de que los ecuatorianos un día amanecemos y decimos, a ver, ¿de quién vamos a chismear ahora? ¿Sí? No funciona así esto. O sea, la interpretación política no es de locos, hay indicios que están sobre la mesa. ¿Y a usted no le parece increíble que estemos hablando de esto en medio de la pandemia? Es decir, yo no sé si en otros países se esté enfrentando la situación sanitaria con un gobierno dividido, con un gobierno que no se ve cohesionado, con un gobierno que según su visión está dividido en bandos. ¿Ah? ¿Cómo leemos eso? Pero en Latinoamérica sí. O sea, quizás en Europa no. Exacto, José Antonio. En Brasil, yo estoy siguiendo mucho las noticias de Brasil y el día a día de Brasil. Hay una bronca a muerte por la salida del juez Moro del gabinete de Bolsonaro. Bolsonaro, obviamente, como buen fascista y como buen presidente arbitrario, está echándole todos los perros a Bolsonaro. Bolsonaro está alineándose con la Red Globo y con la televisión y la prensa brasilera para posicionar su candidatura al 2022, y Brasil es, junto con los Estados Unidos y el Ecuador, uno de los países más golpeados por el virus en América Latina. Y obviamente la economía del Brasil es 100 veces más que la economía del Ecuador. Claro. Entonces, mire, en Colombia se acaba de develar el tema del perfilamiento de personajes políticos hecho por el ejército colombiano. ¿Sí? En Perú, en la tierra de José Antonio, hay una bronca con la excarcelación de Keiko Fujimori, con el tema del Congreso, aunque Vizcarra me parece a mí que lo está haciendo bien también. En Chile hay un descontento absoluto. El 1 de mayo hubo detenidos en marchas en Santiago, en pleno coronavirus. Y eso que la llegada del COVID creo que amainó un poquito las protestas masivas y recurrentes en Santiago, ¿no? Correcto. En Caracas, Guaidó contrata a 10
10 ñatos para que desembarquen en Venezuela como una bahía de cochinos de a perro. Un asesor lo reveló, ¿no? Exactamente, Rendón. Entonces, mire, es el continente que perdió norte. En Bolivia están entrampados con el tema de la señora que asumió el poder. Entonces, es el continente que perdió norte. Quizás el que está manteniendo el norte es la Argentina. Uruguay. Con Alberto Fernández. Sí, Uruguay. Con la calle. Correcto. Perú lo está haciendo bien también a pesar de su conflictividad. Digamos que la conflictividad natural. Pero Vizcarra ha sorprendido, porque Vizcarra también llegó en un momento complicado e incluso antes, unas semanas o meses antes de la llegada de la pandemia, hubo este conflicto con el Congreso. Creo que no lo está haciendo mal Vizcarra, ¿no? No lo está haciendo nada mal. Pero claro, siempre. Sí, a nivel sanitario sí se le está yendo el tema de la mano. Quizá la parte política la está manejando de mejor forma. Incluso también el tema sanitario, pero claro, hay que tomar en cuenta que la dinámica económica en el Perú se maneja de forma muy informal. Los informales mantienen la economía del país y eso hace que obviamente el repunte de los casos de coronavirus hayan despegado a ponerse segundo en la región con más casos. Correcto. Pero además también eso es consecuencia de que la salud pública en América Latina no es precisamente el sitio donde mejor han invertido los gobiernos tradicionalmente, ¿no? Es decir, si países como Inglaterra o Alemania, que tienen los Estados Unidos tienen una salud pública, pero más Inglaterra y Alemania, una importante inversión en salud pública, están complicados más aún nosotros. Pero de todos modos siempre hemos mencionado un presidente, ¿no? En Ecuador usted no puede mencionar un presidente porque el presidente no hay. Es decir, en todos nos hemos paseado por América Latina y hemos mencionado a los presidentes. En el Ecuador no hay. Hay una persona que está guarecida en su casa, temerosa a morir de que le contagien el virus, y que además desde hace meses está ausente de la toma de decisiones políticas. ¿Usted mantiene la tesis, doctor Ramiro Aguilar, de que el presidente Moreno debería dar un paso al costado y que el vicepresidente Sonnenholzner asume el poder? Pero sin duda. Para mí Moreno está, y de su propia boca ha salido la afirmación de que no puede físicamente estar en las zonas de territorio, pues se enferma, se contagia. Entonces, él es un presidente que está encerrado. Supongo que el miedo también será a reunirse, las reuniones serán virtuales. Y un presidente tiene que estar palpitando los hechos de la nación, Y el presidente está upado, ¿sí? Pensando que le alcanza esta cobertura y blindaje que le han dado los grandes medios corporativos y 4 o 5 asalariados que tiene de blogueros en el Internet. Pero eso no alcanza a Fabricio y José Antonio. Yo, a propósito de la cuarentena, he podido charlar y dialogar con periodistas de radio en distintas provincias del país y la gente está molesta. La gente tiene su mismo pensamiento, Fabricio. ¿Cómo nos van a seguir esquilmando? ¿Cómo van a cobrar un impuesto a personas que ganan más de $500? Cuando esas personas o están desempleadas o se le han disminuido los salarios, y hay un alto porcentaje de personas informales. Acaban de quitarle dinero a la educación pública. Cuando las personas que están yendo al desempleo, ¿dónde van a poner a sus hijos en la universidad? O sea, es una cosa de locos. Es como una bola loca dándose las vueltas entre las paredes, ¿no? Una bola de goma loca que está golpeando de pared a pared. No tiene sentido la política ecuatoriana. Ahora, doctor, bajo el escenario que plantea Fabricio, ¿no cree que más daño hace ese remedio, digamos, que la enfermedad? Puesto que, digamos, si se da esta sucesión que está contemplada, entiendo yo, en la Constitución, tocaría rearmar nuevamente a todo el Ejecutivo, porque seguramente ante la subida del vicepresidente habrá mucha gente que deberá definitivamente salir de los puestos en los cuales está en este momento. ¿Es beneficioso para el país o es tan fácil rearmar el país en este escenario que plantea Fabricio? A ver, primero hay que pero que le interrumpa, sí. Por si acaso yo no he planteado ese escenario lo planteó el doctor Aguilar. Cuidado, van a pensar que yo planteo ese escenario. No, además, vamos diciendo las cosas como son. Yo he planteado ese escenario porque no hay presidente. Entonces, si no hay presidente,
Y la Constitución dice que en ausencia del presidente gobierna el vicepresidente, no la ministra de Gobierno, no el ministro de Finanzas, no el jefe de gabinete, no, no, no. Si el presidente no puede gobernar, porque físicamente está encerrado, o sea, tiene que estar el vicepresidente. Eso dice la Constitución. Segundo, creo que al gobierno de Moreno se le acabaron las ideas. O sea, la señora Romo es extremadamente conflictiva. Martínez insiste en un modelo económico que nos va a llevar al fracaso absoluto. Ya no tienen ideas. Entonces, como hay un presidente ausente, un gabinete que no tiene ideas, no, lo más lógico es que el vicepresidente, que renuncie Moreno, que el vicepresidente asuma y que refresque las ideas y desde luego refresque el gabinete, porque a Moreno le es complicado armar gabinete en este momento. ¿Se han dado cuenta ustedes a quién terminó nombrando cuando echó a Granda del IES? A Guate, que estaba en el... Exacto, o sea, él ya recicla hasta sus ministros porque no habrá quien le acepte un ministerio a Moreno. Y por eso le va a preguntar, ¿usted cree que no es, o sea, gente de afuera no le quiere aceptar? ¿Usted cree eso? No hay forma de que le acepten y por una razón. O sea, alguien serio que le acepte, ¿no? Por una razón. Porque si a usted le proponen ser ministro, usted va a decir, bueno, y creo que se lo dije a usted en la radio en algún momento, una persona a la que le proponen un ministerio va a decir, bueno, a ver, presidente, ¿y a quién le rindo cuentas? ¿A usted? No, sabes que yo no estoy porque soy miedosón, me escondo. Bueno, ¿le rindo cuentas al vicepresidente? No, el vicepresidente no. Bueno, entonces, ¿a quién? A la ministra de Gobierno, al ministro de Economía. ¿A quién le rindo cuentas? Pero usted considera que ese escenario cambiaría si es que el vicepresidente asumiría. Sin duda. O sea, yo creo que al menos ideas... El escenario de que van a haber personas que sí van a aceptarle el ministerio. Es que otra cosa que no nos estamos dando cuenta y sí está pasando, es que hay un enfrentamiento también político y es un enfrentamiento político regional. Sí, porque aquí hay un enfrentamiento político regional, que habrá que reflexionarlo más a fondo. Pero la derecha de Quito, ¿sí?, ya no tiene cuadros. ¿Sí? Ya sencillamente dudo mucho que alguien acepte, realmente. Y el recambio con Sonner-Hosler será un recambio de derecha. Y supongo yo que en la derecha guayaquileña habrá personas que puedan ir a refrescar ideas con el vicepresidente para un gobierno que termine, es decir, para un gobierno que termine lo que quede hasta el 2021 y convoque elecciones. Si no, va a pasar lo que está pasando. Es decir, un gobierno sin ideas, un gobierno donde ya el protagonismo está en los allanamientos, que otra cosa que me olvidaba de mencionarle, José Antonio, usted decía, la Fiscalía invita a la prensa a los allanamientos, no hay nadie. Pero es que la Fiscalía no tiene por qué invitar a la prensa a los allanamientos. Si es allanar, pues allanar es sorprender, aprender, investigar. Pero si usted le dice a la prensa, vean, caerán a las 10 de la noche a la casa de fulanito que vamos a allanar, la posibilidad de que se filtre la información es 91, pues. Entonces, debemos de entender que la lectura de los acontecimientos debe darse desde una perspectiva de ausencia de poder y de un conflicto, además, de derecha con derecha. De derecha con derecha. Porque el progresismo, los sectores progresistas están siendo apaleados por el gobierno, perseguidos por los órganos de inteligencia y además en este momento son los que están guardados en su casa, pues, o sea, los chicos de la Universidad Central que fueron a hacer el plantón por el recorte de recursos, ¿cuántos eran? 20, 30, 40. No hay capacidad de articulación porque estamos afectados por un virus. Usted ve al progresismo, ya que hablamos de eso y entramos en esa parte política, ¿usted ve desarticulado el progresismo, doctor? A ver, yo creo que el progresismo se va a articular muy rápidamente antes de febrero de 2021 porque el adversario es el neoliberalismo. Y el ejemplo más claro del neoliberalismo al gobierno es esto que estamos viviendo ahora. Entonces, yo creo que ningún ecuatoriano que se sienta progresista puede permitir un gobierno neoliberal. Y en este momento hemos superado el enfrentamiento entre correísmo y anticorreísmo, porque el enfrentamiento es neoliberalismo versus progresismo. No hay otro enfrentamiento. O sea, ¿usted cree que volvemos al escenario de 2006 para las elecciones de ese año y el gobierno que se instaló en 2007? Sin duda. ¿Usted cree que es un escenario similar? Yo digo, porque en la segunda vuelta tuvimos justamente estas antípodas que acaba de señalar, al menos encarnadas en el discurso de los dos finalistas. Sin duda, sin duda. Es que es una disputa no superada, es un debate no superado, es un conflicto no superado entre el neoliberalismo
y la necesidad de evaporar el Estado regulador, de evitar, de considerar la salud pública y la educación pública como gasto. Eso es un concepto que está ahí metido con los progresistas que pensamos que el Estado debe ser un regulador, que hay que fortalecer la salud pública, fortalecer la educación pública, que hay que darle institucionalidad al Estado. ¿Sí? El neoliberal dice, entonces, el neoliberal busca un gerente para la presidencia, porque dice, una persona que sea gerente, que ha manejado bien su empresa, puede manejar al Estado. No, señor, el Estado reviste un montón de complejidades. Un montón de complejidades. O sea, para eso el ejemplo es Martínez. Martínez era el vocero de los empresarios. Iba a la asamblea, sí, buenas noches, ¿saben qué? Nos han bajado los cupos de importaciones de los carros, no sea malito, de subiendo. Sí, ¿quién es el señor que viene a hacer eso? Ah, es el presidente de los empresarios del vocero. Ok. Pero de ahí a hacerle ministro de Economía y darle la responsabilidad de la administración del Estado, ahí están las consecuencias. Usted, me imagino que como legislador, integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, le escuchó varias veces a Richard Martínez siendo vocero del Comité Empresarial Ecuatoriano en el trámite de las leyes económicas. Le escuché. ¿Y para usted ha sido una decepción lo del ministro de Finanzas o era era lo que se esperaba? O sea, a mí no me sorprende. A mí no me sorprende. A mí, en lo personal, no me sorprende. ¿Usted cree que llevó la agenda de las cámaras, llevó a la política económica del gobierno, si es que hay política económica? Pero, por supuesto, pues, o sea, él lleva el neoliberalismo, el diseño neoliberal, que además es un diseño que es de agenda, ¿no? De Fondo Monetario, de carta de intención, es de agenda. Lo que pasó, ¿sí? Es que en un momento determinado, Martínez, que obviamente, a ver, una cosa es que usted diga, estoy especulando, otra vez la bola de cristal, ve, don Martínez, hacete cargo del Ministerio de Economía y nosotros te damos la agenda. Tú solo vas a que te toquen el himno nacional, te vayas a las reuniones de gabinete. ¿De acuerdo? Pero cuando se desata la crisis económica que se desata, y se desata la crisis, además sanitaria, ya Martínez se vuelve una persona o sea, se vuelve un carro con 1.200 centímetros cúbicos, cuando debe correr un carro con otro motor, ya no da. ¿Me explico? O sea, el hecho de que Martínez insista en el pago de la deuda, insiste en la carta de intención con el fondo, cuando el mundo está inyectando recursos a los ciudadanos, cuando el mundo está buscando que haya una moratoria del pago de la deuda, es que ya, o sea, Martínez entiende su metraje, su cilindrada, no entiende más. Es el ministro de la categoría 1200. ¿Sí? Aquí hay que correr con otro motor, con otra perspectiva, en otras circunstancias, y el hombre no da. Sí, pero si antes teníamos problemas a nivel económico, digamos, a veces se lanzan unos titulares en las redes sociales diciendo, llegarán 500 millones, llegarán 800 millones, lo que no se dice es que nos seguimos endeudando. Entonces, claro, yo puedo ir al banco y me prestan 20.000 y me voy a otro banco y me prestan 30.000 y llego con un montón de plata a mi casa, le aseguro que mi mujer lo primero que me va a decir, ¿y esta plata de dónde salió? Espérate, no, espérate, que yo justamente de eso tengo una noticia ahorita que les voy a mostrar a José Antonio, al doctor Aguilar y a nuestros internautas a propósito de lo que estás diciendo. Mira tú, este comunicado me llegó hace unos minutos. Ecuador obtiene 506 millones de dólares del Banco Mundial para reforzar su respuesta al COVID y apuntarle a la economía, flaco. ¿Ah? En el contexto que está señalando José Antonio. Nos regalan, Fabri. ¿Ah? ¿Qué opina, doctor Aguilar? Pero, a ver, hay que entender que dentro del contexto de los órganos internacionales, de los multilaterales están hechos además para este tipo de contingencias. Entonces, cuando el gobierno anuncia que le va a llegar 500 millones de dólares del Fondo Monetario, no es que el Fondo Monetario nos concede un gran favor, es lo que yo tengo derecho por ser parte del Fondo Monetario, por ser parte del Banco Mundial. ¿Me explico? O sea, ¿para qué está el Banco Mundial? También para sacar a los países de la crisis. ¿Por qué? Porque son países miembros del Fondo Monetario y miembros del Banco Mundial. Aquí, José Antonio acaba de matizar una cosa súper importante. Martínez, cuando pagó los 340 millones de dólares a los tenedores de los bonos en marzo, dijo, van a venir 2.000 millones de dólares. No vino nada. Moreno dijo, he logrado soy un mago de la negociación y he logrado que los tenedores de los bonos me aguanten hasta agosto. No, señores, es un periodo de gracia que está en la negociación normal del bono. Y lo que no dicen es, ok, van a venir
500 o 1.000 millones de dólares entre las asignaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Eso tiene que ser inyectado al ciudadano. Dígame entonces, ¿por qué, bajo qué lógica? Si llegan 1.000 millones de dólares, usted necesita que la persona que gana 500 dólares al mes le cobren un impuesto. Dígame bajo qué lógica. Claro, pero lo que pasa Cuando es que lo que se necesita también al gasto corriente, digamos, porque el Estado necesita cerca de 800 millones de dólares mensuales para pagar sueldos y pagar todo. Entonces, si las dos fuentes, a ver, Ecuador tiene una fuente de ingreso básica, ¿no? Que es, digamos, las exportaciones. Quizás lo que mandan por concepto de divisas los migrantes, ya, ok, listo. Y la otra forma de tener ingreso es a través de ¿cómo se llama?, de los organismos internacionales. No hay más. Entonces, o los impuestos, ¿no? Pero los impuestos internos, pero no externos. Correcto. ¿Cómo la plata al Ecuador? Correcto. Pero bajo esa misma lógica, si el ciudadano está complicado, ¿por qué le quito dinero al ciudadano para después devolverle al mismo ciudadano? Yo he puesto este ejemplo. Llega una persona a un hospital desangrado. El médico, en vez de decirme, traigan del banco de sangre para hacerle una transfusión y meterle sangre a la persona que está desangrándose, le da la instrucción al enfermero y le dice, ve, sácale la sangre que le queda y vuélvele a meter. Es de locos. Sí, pero y además, por ejemplo, yo escuchaba el otro día, no sé cuál es su opinión respecto al planteamiento que hacía Augusto del Actor. Él planteaba, bueno, casi este mismo escenario, ¿no? Es decir, Ecuador tiene dos fuentes de ingreso internacional para que entre los dólares, porque al estar dolarizado necesitamos que ingresen los dólares al país, para obviamente convertir esos dólares en pagos, en fin, cumplir con las responsabilidades. Y se decía, la única forma que él veía, ¿no?, que el economista de la Torre veía, es tomando grandes decisiones respecto a una baja drástica del presupuesto de gasto corriente del Estado. Es decir, sueldos, despidos, ¿no? O sea, como la única forma para bajar sueldos es despidiendo a la gente, ¿no? Y la otra que decía era bajar el salario mínimo vital y ponerlo a la par de Colombia y de Perú, que andan por el orden de los $200. ¿Qué opinión le merece eso? Es que eso es demencial. Económicamente es demencial y le voy a decir por qué. Si yo, Estado, despido al 50% de mi burocracia, ¿qué voy a crear? Un alto índice de desempleo. Ese desempleo, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, va a deteriorar la cartera de los bancos y de las tarjetas de crédito y además va a bajar el consumo. Al bajar el consumo, ¿qué es lo que baja? Baja la recaudación del IVA, que es el impuesto, digamos, indirecto y más rápido de recaudar. Y va a bajar después la recaudación del impuesto a la renta, porque usted no va a llegar a la base imponible. Entonces, claro, usted se quita el gasto ahora, pero también se quita la fuente de ingreso, que es la vía tributaria. Y la segunda cosa por la que eso es una barbaridad, es que no se disminuyen los gastos. Entonces, esas personas que les bajan el sueldo a la mitad o a la tercera parte, que es el sueño del neoliberalismo, pues no, en una economía dolarizada, disminuir los salarios para que eso sea un costo menor y puedan ser competitivos con Perú y Colombia. Ese ha sido el discurso que les he oído toda la vida. Pero ¿cuál es el efecto de eso si usted no le baja los gastos del ciudadano? Es decir, el precio de los alimentos está subiendo, la educación, la salud. ¿Qué es lo que pasa? Sí, crea una hambruna brutal. O sea, José Antonio, vamos a llegar a un estado de hambre brutal si hacemos eso. O sea, el hambre genera... Lo que usted está diciendo es que en este momento el Estado debe, de alguna forma, subsidiar la circulación del dinero que está adentro. Despidiendo gente, no saca circulante y obviamente la dinámica empieza a trabarse. A ver, es correcto. Y además hay otra cosa, siguiendo la misma lógica de la Torre. ¿Por qué el gobierno no hace lo que debe hacer? Y es cerrar el flujo de dólares hacia afuera. Salvaguardias. Obvio, se han caído nuestras exportaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Salvaguardias, correctísimo. Para proteger la producción nacional. Y sobre todo para contener la salida de dólares en que no se vaya la plata. No son necesarias. Que no se vaya la plata. Subir el impuesto a la salida de divisas para desalentar la salida de capitales. Pero ahí van a saltar los empresarios si quieren que no haya ICD, pues. Por eso le digo, Fabricio, que este es un enfrentamiento entre el neoliberalismo puro y duro y el progresismo. El progresismo está del lado del pueblo,
de los ciudadanos y el neoliberalismo está de la mano de los intereses corporativos y financieros. ¿Usted cree que tiene futuro la ley de, entre comillas, apoyo humanitario que está en la Asamblea? Yo tengo mis dudas. Yo no sé si ya en el momento de la votación final el gobierno se quede sin los pocos votos que tiene ya como AP, como Alianza País. Le quedarán los votos de Creo, eso sí. O sea, paradójicamente esos niatos que se electrocutaban afuera del Consejo Nacional Electoral gritando fraude del 2017, ¿no? Esos mismos gatos ahora están dándole los votos, dándole sustento mediático, o sea, es de locos esto. Pero tendrá los votos de Creo, no sé si tenga los votos de AP, y obviamente no sé si la Asamblea colectivamente quiera tomar el reto de pasar la ley Martínez, la ley esta de los impuestos, que no es ley humanitaria, es la ley Martínez, pasar la ley Martínez y que eso nos lleve a la desdolarización. Créame, Fabricio, si esa ley pasa y si el gobierno no entiende que el modelo económico es distinto, la dolarización en el Ecuador está muerta. ¿Usted empezarán en serio cree que peligra la dolarización? Pero, a ver, Fabricio, pero absolutamente. Oiga, es que no lo puedo concebir, oiga, créame que no lo puedo concebir, porque durante la década anterior, la década de Correa, ese era uno de los mitos y de los sustos y de los temores que tenían que el sector empresarial y que ciertos sectores políticos le metían al país, que supuestamente el plan de la denominada Revolución Ciudadana era ir a la desdolarización de la economía por las declaraciones recurrentes de Correa de que él no estaba de acuerdo con la dolarización, más allá de que a Correa nunca le escuché que anuncie la desdolarización. Pero le pregunto hoy, ¿usted cree que en verdad corre el riesgo la dolarización, doctor? Sin duda, pero antes le hago un paréntesis respecto a lo que pasó en la década anterior. Cuando se estableció el Código Orgánico Monetario y Financiero y se creó el dinero electrónico, la intención era tener moneda electrónica. Nosotros no podemos emitir dólares electrónicos, es moneda electrónica y eso implica emisión. Sí, es una emisión electrónica, pero es emisión. Por eso, cuando yo me opuse bajo el mismo criterio que me pongo ahora. El gobierno es irresponsable en el manejo de la emisión y puede generar un proceso inflacionario brutal. Esa voz que se levantó y la levanté en un momento determinado, la mantengo hoy y la levanto igual. ¿Qué pasa ahora? Pues sí, es de lógica. Entran menos dólares por conceptos de exportaciones, porque la economía mundial está inyectando parte de su PIB a dar dinero a los ciudadanos. Entonces, en vez de importar banano, cacao, atún, flores, los estados están diciendo, a ver, vamos a tomar dinero y le vamos a entregar al ciudadano. ¿Sí? Bajan nuestras exportaciones. Si usted no cierra las importaciones, y no hay cómo cerrarlas totalmente porque somos parte de la OMC, pero hay que poner salvaguardias. Si no baja el flujo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a quedar sin dólares. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dinero electrónico. El dinero electrónico, ¿qué es a la final? Es otra forma monetaria, es otro instrumento monetario, dicen los economistas. Es un instrumento monetario. Si es que usted mete 50,000 puntos de dinero electrónico cuando no hay un respaldo en las reservas del Ecuador, ¿qué es lo que va a pasar? Inflación. ¿Por qué? Porque si usted va a comprar dólares en el banco a cambio de sus pinches puntos, el banco le va a decir, sí, usted quiere $10, pero el billete cuesta, el banco le cobra una comisión, entonces usted va a recibir 9 en vez de 10, o 8 en vez de 10. Igual en las transacciones. ¿Me entiende? Pero es de sentido común, es de lógica. Por eso es que muchos economistas, no solamente yo que soy un alfabetizado en economía, le estamos diciendo al gobierno, compadre, por ahí no va, por ahí no va. El observatorio de la dolarización ha sido muy claro. Y además, semanalmente dice, miren cómo se va el país y el flujo de capitales fuera del país. El gobierno no hace nada. Porque el gran empresario ecuatoriano y el gran banquero ecuatoriano, hablo en volumen, se acostumbró a que si tiene un buen año, saca la utilidad fuera del país y para el año siguiente se queda con lo justo. Si ese año es bueno también, saca la utilidad del país y al año subsiguiente se queda con lo justo. Por eso es que ahora les cogió la pandemia con lo justo. Por eso es que ahora les cogió la pandemia con lo justo. ¿O usted cree que una gran empresa constructora, por ejemplo, va a bajar el salario al 50% a sus trabajadores o va a despedir a sus trabajadores? O una industria porque se quedó sin liquidez de repente. No, señores, si ellos repatriaran el capital que tienen fuera, otro sería el cantar. ¿Usted cree que es verdad? Ayer alguien me escribió y me preguntaba que han salido miles de dólares en las últimas semanas de la economía ecuatoriana. Miles
de millones de dólares. ¿Usted cree que es así? Pero son las cifras, pues eso se demuestra con la revisión de las cifras en la página del Servicio de Rentas Internas. ¿Usted ha revisado eso? Tal vez usted tiene en el radar cuántos millones de dólares han salido. No, bueno, ahorita sí ya no me pida un cálculo de contable porque soy abogado, pero es cuestión de chequear las cifras que tiene el Observatorio de la Dolarización. Pero ahí también hay que caer en un análisis, ¿no? Para que la gente diga, ok, yo tengo, bueno, la gente y las empresas, ¿no? Yo tengo, no sé, $1 millón, pero tengo miedo, entonces voy a coger ese dinero y lo voy a sacar. Para poder sacarlo tengo que pagarle una plata al Estado y no necesariamente es el 2%, ¿no? Es mucho más. Entonces, estar dispuesto a un castigo importante, no sé si es el 5%, yo no sé, doctor, si en eso me puede corregir. El impuesto de salida del 5%, y hay después un impuesto por tener capitales fuera, pero no tengo la cifra exacta. ¿Sí? Entonces, estar dispuesto a pagar un 5%, que es lo que a lo mejor te ganaría si lo pones a plazo fijo en el Ecuador por un año, estar dispuesto a perder ese margen para sacar tu dinero afuera, a lo mejor a Estados Unidos, donde te van a pagar el 0,25%. Es que no funciona así solamente, José Antonio. Los exportadores, algunos, los más importantes, no todos, siempre tuvieron el sistema de que los pagos se les haga fuera, en cuentas fuera. Entonces, no todo lo que exportaban, no todo se pagaba en dinero que después era reportado y repatriado al Ecuador. ¿Me explico? Entonces, no es que usted saca el dinero, o sea, se saca pagando el impuesto y con el registro, pero también hay una cifra en negro, ¿sí? Que es de los exportadores que reciben sus pagos fuera, no necesariamente y para eso están los paraísos fiscales, las compañías offshore, etc. Y que también utilizan esa cuenta para comprar la materia prima que ingresa al Ecuador. O sea, correcto, las transacciones o para simular créditos. O sea, su offshore de fuera les da un crédito, entre comillas, ingresa la plata y los tienen que sacar para pagar el crédito. O sea, hay un montón de formas de elusivas. Desde el 2016 en la Asamblea tratamos de legislar para evitar la elusión, pero claro, es imposible cerrarla, como es imposible cerrar el lavado de dinero y demás actividades delictivas relacionadas con el tema de flujos monetarios. Pero el sueño de los exportadores ha sido moneda propia, porque ganan en el diferencial del tipo de cambio. El sueño. Así como el sueño de los importadores es que se mantenga la dolarización porque les da estabilidad. Y el sueño de los ecuatorianos es que se mantenga la dolarización porque les da y nos da estabilidad. Pero si es que se mantiene este manejo irresponsable, créanme que la cosa es seria. O sea, no es un cuco, no es ahí viene el lobo o nos van a comer los monstruos o nos van a desdolarizar. No, es real y tangible. Es real y tangible. Al punto que es una cosa que hay que estar súper alerta. Oiga, tengo un par de aportes a propósito del tema del ISD, gracias. A ver, Ítalo Angulo dice, era antes del 5%, ahora es el 2,5%. Gracias al colega César García. A marzo del 2020, dice César, César dice, a marzo del 2020, la recaudación del ISD fue 283,7 millones. Recaudación a marzo del 2019, 268,8 millones. La diferencia entre era 5% en 2019, en 2020 2,5%. ¿Ah? O sea, hay una diferencia evidentemente en los porcentajes del año pasado con el que se está aplicando este año. Por el porcentaje de impuestos. No, ahí sí, mea culpa, reconozco. No, o sea, no me actualicé porque como no he sacado plata fuera del país, entonces pues, no sé cuánto cuesta el impuesto de salida de... Oiga, doctor, ¿usted ve un escenario cierto o cree que simplemente fue un globo de ensayo el pensar en la muerte cruzada? Yo se lo dije, ¿no? Eso era bulo. Se lo dije al aire a usted y se lo repito. Usted me lo dijo en la radio hace unas semanas. Sí, ¿no? Eso era una... El tiempo terminó dándole la razón, o sea, el tema se desactivó, hubo un cruce de declaraciones, pero hasta ahí nomás llegó. Claro, es que era impresentable, pero era irreal e impracticable. Era impracticable en términos reales. Porque había que hacer una elección en la mitad, entre mayo del 2020 y febrero del 2021 había que meter una elección general. ¿Para qué? No había plata y además estamos en pandemia, tenemos que mantener el distanciamiento. ¿Cómo vamos a tener una junta receptora del voto en una parroquia con alta densidad de población como la Letamendi o la parroquia de Escordero en Guayaquil?
Pero Era de locos. la propuesta dice que ahora las elecciones se pueden realizar, bueno, parte de los de las personas en el Consejo Nacional Electoral que se lo hagan en 3 días, ¿no? Chuta, pero usted les confía una elección de 3 días, o sea, puede ir ganando A en el día 1, después gana B en el día 2, y en el día 3 ya no gana nadie, ya se No, llevaron no las somos tan computadoras, eficientes, no somos tan eficientes para sacar los escrutinios en un día. No. Acá también Edison Eso sería de locos. Acá también Edison Mayorga dice, de hecho, si se saca un capital promedio del Citibank, por ejemplo, para invertir afuera, se puede tener utilidades de 7 al 10% mensual. Entonces, ¿creen que no van a perder un 5% por ISD? ¿Ah? ¿Qué le parece esta reflexión del internauta? Claro, es correcta, y además hay otra reflexión final, o sea, ¿por qué se saca fuera del país el dinero? Porque no se quiere reinvertir en el Ecuador, o sea, el gran problema de la economía ecuatoriana desde 1972, no desde ahora, es que nuestro porcentaje de reinversión es muy bajo. O sea, siempre, no se olvide esto, el empresario gana, saca lo que gana y se queda con lo puesto. Gana, saca lo que gana y se queda con lo puesto. Por eso es que no somos competitivos a nivel internacional y seguimos exportando postres Doctor, y petróleo. Aquí nos comenta dale, el flaco. El superdirector, el amigo Esteban Ávila, siempre dice, tan saludos, agudo, Esteban. siempre tan agudo en sus frases, ¿no? Dice, Oye, deberíamos, ¿sabes qué? Y le voy a comprometer de una vez al aire al doctor Aguilar y también a Esteban. Después de unos días planifiquemos bien, pero sería fantástico hacer un Zoom con los dos. Ah, ¿qué tal? Con Ramiro Aguilar y con Esteban Ávila. Para mí encantado, pero no hablando de política. No, pues hablando de la vida, de todo, de fútbol, de todo. Fantástico. Oiga, doctor, rapidito para ir cerrando. Espera que te voy a decir la frase de Esteban Ávila. ¿Qué dice el superdirector? Pero el impuesto a la salida de divisas en el Ecuador se paga hasta cuando uno compra un pollo y te lo traen por globo de la casa. Eso es cierto, ¿no? Termina siendo así. Oiga, doctor, un par de reflexiones finales. De cara al futuro político, Jaime Nebot, ¿cómo le ve? Fuera, él está ya retirado de la política. A él la política, haciéndole un parangón futbolístico como le gustaría a Esteban Ávila, él no dejó la política le dejó a él. Como hay futbolistas a los que no les deja, ellos no dejan el fútbol, sino que el fútbol les deja a ellos. ¿Usted no le ve como candidato, antes de Lazo, no le ve como candidato a Nebot? No, Jaime Nebot no será candidato. Dale, flaco. ¿Y Guillermo Lazo? O sea, digamos, responda a eso, pero y si su respuesta es tampoco lo ve, ¿cuáles son los cuadros de alguna forma que podrían... A ver, Lazo será candidato porque él tiene un software en su cabeza que dice que él tiene que ser presidente de la República en alguna parte. Entonces él será candidato hasta los 80 años, hasta los 90 años, seguir intentando y tiene recursos para hacerlo. Cada vez tendrá menos votación, pero yo no veo una votación de Lazo consolidada más allá de un 25-30%, que es la votación consolidada segunda vuelta, si llega a estar en segunda vuelta. ¿Qué cuadros ve usted? ¿Qué cuadros ve usted? Yo creo que en este ejercicio de la pandemia han salido algunos actores políticos que han hecho un mejor trabajo que otros, pero yo no sé si eso alcanza en la memoria de la gente, en el corazón, para elegirlos. Y en el músculo político que debe tener una candidatura, ¿no? A ver, pongámosle nombre, ¿no? Mucha gente está pensando en el alcalde de Quito, en Jorge Yunda, que sería el peor error de Yunda. Yo creo que Yunda lo está haciendo bien como alcalde. Creo que Yunda no va a renunciar. Yo también coincido con usted. Yunda va a ser una estupenda alcaldía y en eso estará concentrado y espero que se reelija. Y si es que quiere la presidencia del Ecuador, que sea para después de unos 8 años. Ahorita que sea alcalde el que lo está haciendo bien. A ver, yo creo que el futuro presidente del Ecuador, mis queridos amigos, está en su casa viendo tele, viendo Netflix, oyendo o jugando en el Twitter. Ni él sabe que va a ser presidente de la República, ni él sabe. Será como los mexicanos llamaban antes a los candidatos. Será alguien, exactamente, un outsider, alguien que está tapado, alguien que responda a las expectativas de la gente. Yo creo que el Ecuador el 2021 se inclinará por un porcentaje más como Bukele, como el presidente de El Salvador. Alguien que salga de ahí ese rato, pero con un matiz, con un alto contenido ideológico. O sea, quien represente al progresismo deberá, y yo creo que el próximo presidente será progresista, pues está en su casa, no sabe que va a ser presidente, no sabe que va a ser candidato. Y de ahí saldrá el próximo presidente, porque me debe saber que después de esta barbaridad, el neoliberalismo está en condiciones de poner un presidente en una elección limpia. Ahora,
cada vez que, o digamos, un presidente cuando dicen, este va a ser buen candidato, yo quisiera que este señor sea presidente, yo quisiera que Ramiro Aguilar Torres sea el presidente. Pero es muy difícil, digamos, armar un equipo de trabajo, porque uno puede ser un buen candidato y puede ganar una elección, pero tiene que estar consciente que necesita por lo menos 1.200 personas que lo acompañen en diferentes sectores del país, entre niveles jerárquicos superior, ministros, en fin, todos los funcionarios a nivel nacional, y no siempre todos caminan al mismo ritmo y tienen la misma visión de país o son lo suficientemente honestos. Y por eso es que vemos tanta gente que se va reciclando en diferentes periodos presidenciales. A ver, no. Le respondo a su pregunta enseguida, José Antonio. Solo quiero que el memorioso de Fabricio me diga cuántos millones de ecuatorianos somos. 17 millones. 17 ya. 17 okay, somos millones de 17 millones de ecuatorianos. Y de electores 13 millones. Ok, si ha de ser Sí, que sacamos celular de 17 millones 1.300. Lo que pasa es que en la política, Juan Pablo, y paso a responder su pregunta, cuando uno hace política, generalmente quien le acompaña en los procesos electorales es gente que quiere llegar al servicio público porque está desempleado o porque tiene algún interés específico, ya sea por tener contratos, por tener negocios con él. No es que no hay ecuatorianos aptos y aptísimos para ejercer la función pública. Hay un grupo de gente que es absolutamente técnica, muy buena. Entonces, lo que usted tiene que tratar de deshacerse es de la celulitis de campaña. ¿Sí? O sea, en campaña, usted tiene que, como es el número, usted tiene que recibir todos los apoyos. Pero después, cuando usted va a ejercer el poder, necesita músculo. Ya no necesita la celulitis. O sea, ya no necesita la persona que va con una bandera y le dice, yo te apoyo en la campaña y voy a estar en la marcha que tú haces a las 10 de la mañana, ahí estoy. En la marcha que haces a las 3 de la tarde, ahí estoy. Porque uno se pregunta, dices, oye, sí, chévere, pero tu trabajo. O sea, ¿cómo es que me apoyas toda la semana y tu trabajo? No, hermano, no te preocupes, yo te apoyo. O sea, o quiere cargo o tiene algún negocio. Quien gane, y esto lo estoy hablando con absoluta honestidad, quien gane tiene que despojarse de la celulitis de la política y quedarse con el músculo. Y el músculo es el sector técnico de la burocracia, que hay y es bueno, y en los altos cargos directivos, en los altos cargos políticos, ahí sí no buscar al técnico, sino buscar al político con un alto sentido de servicio social, de servicio público. En un mundo ideal. Parecería tan fácil lo que dice, doctor. En un mundo ideal. Yunda lo logró en Quito, ¿no? O sea, no es tan difícil. Miren, tomemos el caso de Yunda. Yunda llega a la alcaldía de Quito con el 21 o 22%. Yo no voté por él. ¿Sí? Y denostado además por la burguesía quiteña. Denostado por la burguesía quiteña. Claro, la burguesía quiteña le denosta por el origen humilde de Yunda. O en la ficción del origen humilde, porque además es un tipo que tiene muchísimos recursos. Y porque era del sur de Quito. Gana la alcaldía con un porcentaje muy bajo, pero era lo que dio la elección. Y Yunda, ¿qué es lo que hace? No es que se llena de los que habrían sido sus partidarios naturales. No. Él recurre a los mejores cuadros, incluso de la burguesía quiteña, y le tienen ustedes a Fernando Carrión. Entonces, de que se puede, cuando se quiere. El ejemplo es Yunda. Ahora, que Yunda tiene que hacer una buena alcaldía y no dejarse obnubilar por una eventual candidatura a la presidencia el 2021 o el 2025 o 26, cuando toque, eso es clarísimo. Pero de que se puede hacer, se puede. Y a Cintia le pasó al revés. Una alcaldía social cristiana que era cuestión de cambiar la cabeza y dejar el resto, porque así funcionó, y le hizo un desastre en un año. Es un desastre. ¿Usted cree que Cintia Viteri termina por hipotecar cualquier posibilidad de Nebot, más allá de que usted dice, Nebot ya se retiró, la política lo dejó a él, pero usted cree que hay una corresponsabilidad en la gestión de Cintia Viteri? Es que cuando yo hablo de que la política le deja a Nebot, le deja por su pésima decisión de ponerle a Cintia como candidata a la alcaldía. Por su egoísmo de no generar un nuevo liderazgo en el Partido Social Cristiano en Guayaquil. O sea, que sí lo sabía, ¿no? O sea, ahí está Henry Cucalón, Vicente Tallano, no sé. La misma Cristina Reyes. Sí, digamos, Doménica Tabaqui. Digamos, había gente del entorno. La Doménica.
había gente del entorno de Pero Nebot. la propia Doménica, que era vicealcalde. Por eso, Doménica Tabaqui. Doménica Tabaqui. Entonces, Nebot está cosechando sus decisiones equivocadas como consecuencia de que a él la política le dejó mucho antes. O sea, yo creo que él terminó la alcaldía de Guayaquil ya con la política de espaldas. ¿Usted cree que se está aprovechando la coyuntura, digamos, a propósito de la gran necesidad que tiene la gente de alimentos, de medicinas, de tanta cosa, para perfilarse como candidatos? No, yo le repito. O sea, el candidato del neoliberalismo será Lasso, sin duda. No, pues no cree que en este momento, por ejemplo, esta fotografía que nos comparten en el chat de comunicación de la alcaldía de Guayaquil. A ver, déjenme ver. La alcaldesa de Guayaquil, bueno, liderando las entregas de alimentos en barrios populares y todo lo demás, ¿no? Pero es que no le queda más después del papelón que hizo. Claro, no solamente ella, ¿no? Esta foto porque se la muestro porque me acaba de llegar, pero vemos a muchos funcionarios del gobierno también en ese mismo papel. Pero bueno, la alcaldesa de Guayaquil está haciendo eso porque no le queda más. O sea, ya después de haberse declarado enferma, de haber mandado el cartelito, después se curó milagrosamente y no pasó nada, gracias a Dios no le pasó nada. Y después de no haber dejado aterrizar un avión que venía con fines humanitarios, o sea, chuta, por lo menos que salga a repartir alimentos, ¿no? Ahora, yo sí creo que la pandemia demuestra una mejor ejecución de las políticas públicas de los GATS que del gobierno central. ¿Por qué? Porque los alcaldes y los prefectos tienen presencia, tienen liderazgo, hacen gestión en territorio y presidente, como hemos conversado esta noche, no hay. Entonces, pues, ahí está el resultado, una mejor gestión de los GATS y una ausente gestión del gobierno central. Tremendo. Doctor, qué buena charla que hemos tenido. Gracias por el tiempo y por estos minutos que nos ha concedido. Hemos tenido una muy interesante interacción con usted en este espacio. Muchas gracias, doctor. No, siempre a las órdenes, un abrazo grande y les repito lo que les dije al principio. Cuídense, por favor, y que todos estemos sanos y tranquilos. Y no se olvide de la invitación pública que le hice a usted y al superdirector Esteban Ávila. Si Esteban acepta, nos podemos sentar a charlar largo. Ya aceptó. Perfecto. Acaba de aceptar, dice, con gusto cuando quieran, dice. Perfecto, ya vamos a organizar. Gracias, doctor. Perfecto. Un abrazo. Les mando un abrazo. Una buena noche. Gracias. Ramiro Aguilar Torres hablando aquí en Suma al Día por la fanpage de Primera Plana. ¿Qué le parece, flaco? Ha pasado el tiempo, pero volando y se nos han quedado tantas cosas. Oye, yo quería tu comentario. ¿Qué sabor de boca te deja a ti ya para cerrar esto? No sé si quieres seguir o cerramos. ¿Qué sabor de boca te deja el hecho de ver tweets de autoridades gubernamentales alegrándose de las donaciones? ¿No? ¿Autoridades gubernamentales? ¿Qué dijiste? Alegrándose de donaciones. O sea, yo no sé si es un paso por un tema de dignidad, ¿ya? Uh-huh. Pero cuando tú te alegras de sobremanera y dices, gracias Israel, le vamos a donar al Ecuador tanto que acaba de donar esta semana. Apple acaba de donar, no sé qué. Estados Unidos te dona no sé, 10.000 mascarillas. Entonces, y comenzamos a generar esta clase de comunicación alegrándonos de que somos receptores de donaciones, ¿no? Que en el mundo, digamos, no está mal, porque también Ecuador lo ha hecho. Sí. Países centroamericanos, cuando han tenido desgracias, yo he participado, he viajado incluso en aviones militares, llevando la ayuda humanitaria de Ecuador junto a otros colegas para cubrir. Uh-huh. Pero cuando tú, o sea, cuando tú ves esa clase de cosas, yo digo, wow, o sea, para recibir donaciones tienes que estar muy mal, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando fue el terremoto en Haití, el mundo entero fue, que no tenían absolutamente nada, no tenían un hospital, Estados Unidos tuvo que ponerle un barco afuera, Ecuador mandó un equipo de militares para contribuir, Chile, en fin, todo el mundo levantó la mano y dijo, bueno, hay que ir a Haití a ayudarlos porque no tienen en qué caerse muertos. Y cuando nosotros empezamos a ver con cierta frecuencia esta clase de donaciones, que son parte, obviamente, de la política internacional y todo lo demás, ¿no? O sea, yo me pongo a reflexionar. El sentimiento de decir,
en dónde estamos, en qué momento histórico estamos, en qué momento económico estamos. Claro, estamos en un momento complejo, digo, la donación es bienvenida, pero por supuesto, pero al mismo tiempo te pones a reflexionar en el hecho de que, ¿qué estado tienes? ¿Tienes o no tienes estado? ¿Tienes o no tienes estructura? ¿Tienes o no tienes organización? ¿Tienes o no tienes una política pública? A ver, con todo respeto, Ecuador no es Haití, con todo respeto. O sea, Ecuador es un país productor y exportador de crudo. Ecuador es un país que ahora mismo discute la actividad minera. Ecuador es un país que tiene múltiples potencialidades para que su sector turístico crezca más allá de exclusivamente las Islas Galápagos. Entonces, creo que evidentemente el debate tiene que ir hacia allá. Potencial agrícola, ¿no? Sí, bienvenida a la donación, por supuesto. Claro que bienvenida a la donación, pero también te refleja esto y tú discutes esto. ¿Qué clase de país tienes hoy? Creo que hay que discutir eso. José Antonio, al cierre te quiero mostrar algo y les quiero mostrar a los internautas. Para que veas en qué muchas veces gastamos las energías o se gastan las energías desde la institucionalidad. Mira esto. Resulta que ahora las autoridades oficiales se dedican a desmentir memes o información publicadas por cuentas parodia. Mira tú este desmentido que aparece ahí. Yo conversaba hoy, interactuaba en Twitter con Cristian Espinosa, que sabe mucho del manejo de redes sociales, de la comunicación digital, sobre lo que es el fact-checking, ¿no? El fact-checking no combates poniendo un letrero que dice falso sobre una publicación del Universo o del Mercioco, que son cuentas parodia. Entonces, se dan el trabajo de desmentir una publicación que dice salvoconducto para festejar a mamá, COE autoriza strippers por el Día de la Madre. ¿Qué tal? O sea, sí, claro, y el objetivo de estas cuentas parodias, que hay algunas en el país, es justamente hablar sobre la ironía, ¿no? La irrealidad, la exageración, ¿no? Pero claro, a lo mejor pero es que quizás el propio gobierno, porque hay muchos, no sé si te has dado cuenta que en ocasiones, a veces en el apuro, uno no termina viendo que el logo del universo está al revés, ¿no es cierto? Claro. No caes en cuenta en que no dice el universo, sino el universo. Tú le das un retweet creyendo que es una publicación del diario. Quizás también las personas que han hecho este trabajo cayeron en la trampita, ¿no? Pero perdóname, o sea, yo insisto, desde la comunicación oficial institucional, gastar energías para desmentir estos memes, no sé, o sea, me parece una cosa bien, bien chistosa. Yo quería compartirla contigo. Y comparto la agenda de mañana. Los espero desde las 6 horas A Primera Hora por Majestad Radio. Hablaremos con la investigadora Yomaira Gavilanes sobre algunos temas, el tema del diálogo. Hay evidentemente preocupación en los sectores sociales sobre lo que consideran ha sido un abandono tácito del gobierno a el diálogo social que supuestamente estaba impulsando, y también sobre la posibilidad anunciada ayer de llevar a juicio político al ministro de Finanzas. Dialogaremos con César Monge, presidente nacional de Creo, sobre coyuntura nacional. El vocero de la Policía Nacional, póngale ojo, mucho ojo a esa entrevista, porque con el mayor Cristian Rueda vamos evidentemente a seguir hablando sobre el uso del salvoconducto, qué significa la nueva normalidad, quiénes pueden transitar, quiénes no pueden transitar, qué se puede abrir, qué no se puede abrir. Mucho ojo con esa entrevista. Y finalmente, el presente y futuro de la seguridad social con el nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, que estará también con nosotros mañana en Majestad Radio. Estimado José Antonio, cuento con tu sintonía, flaco. Buena agenda, pero usted sabe que yo 6:30 abro el ojo. Antes de eso me resulta imposible. O sea, usted se pierde el humilde comentario de este humilde comunicador. Claro, ya me lo veo ya cuando lo suben. Cuando lo suben a YouTube. Pero bueno, buena agenda para mañana. De acuerdo. Mucho Ahí la tenemos. Con sí, invitados todos. Gracias por la gentileza, gracias por los saludos, gracias por los mensajes, gracias también por la crítica. Siempre nos retroalimenta, nos sirve para mejorar, para tratar justamente de ser mejores y de seguir sumando, pues,
internautas en este espacio digital. Un abrazo para todos. Con nosotros a primera hora será Dios mediante hasta mañana a las 6 de la mañana, 6 horas, junto a Silratras Daviña y el equipo de A Primera Hora. 17 horas con 30 minutos, cerraremos la semana junto a José Antonio Sánchez en Zoom al día por la fanpage de Primera Plana. Sigan nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Abrazos, buenas noches.